Todos hemos escuchado el consejo nutricional y médico de consumir suficiente fibra, así como la aseveración de que la necesitamos en cierta cantidad por nuestra salud. Pero una recomendación profesional no siempre está basada en evidencia suficiente, aun cuando sea una recomendación que ya ni siquiera recordamos desde cuándo existe. Este es el caso de la fibra y su aparente necesidad de inclusión en cualquier estilo de alimentación saludable. ¿Cuánta fibra necesitamos consumir al día por nuestra salud? Conozcamos los detalles que pocos promueven y mucho menos entienden. Soy Nelson y esto es Cuídate Hoy. La fibra es un tipo de carbohidrato. Los carbohidratos son uno de los 3 compuestos orgánicos que nuestro organismo metaboliza de los alimentos. Los otros 2 son las grasas y las proteínas. La mayoría de los alimentos son una mezcla de estos y algunos consisten predominantemente en uno. Existen carbohidratos simples y carbohidratos complejos. 3 carbohidratos simples son monosacáridos, lo que significa que constan de una sola molécula. El término sacárido nos dice que la molécula es azúcar, porque los carbohidratos, independientemente de su forma, son azúcares. Estos 3 monosacáridos son glucosa, fructosa y galactosa. Considerados también carbohidratos simples, existen además 3 disacáridos: sucrosa, lactosa y maltosa. Estos, como su nombre lo dice, consisten en 2 moléculas de azúcar, glucosa y fructosa, glucosa y galactosa y doble glucosa, respectivamente. Los carbohidratos complejos o polisacáridos no son más que cadenas de monosacáridos de más de 2 moléculas. Estos existen en 2 tipos, digeribles y no digeribles. Los digeribles, que nuestro metabolismo puede aprovechar directamente, son los almidones y el glucógeno. Los no digeribles, la fibra, no podemos metabolizarlos. La fibra no es digerible porque consiste en moléculas de glucosa unidas por enlaces difíciles de romper por el metabolismo humano, a diferencia de los almidones como los carbohidratos de la papa. El glucógeno es la cadena de glucosa que el propio organismo almacena para seguir utilizando glucosa después de que pasamos algún tiempo sin comer. La fibra existe en 2 tipos, soluble y no soluble. Esto quiere decir que un tipo de fibra es literalmente soluble en agua y el otro no. Ejemplo de la primera es la fibra en alimentos como los frijoles, se inflan con el agua. Y ejemplo de la segunda es la fibra de cáscara de semillas. Esta última es la fibra que es popular como método para evitar la constipación. Sin embargo, técnicamente ambos tipos de fibra no pueden ser metabolizados y si los consumimos terminan en el desagüe. Aunque una parte puede ser aprovechada por nuestro organismo indirectamente, lo que analizaremos más adelante. ¿Cuánta fibra necesitamos? Antes de contestar esta pregunta necesitamos contestar esta otra. ¿En realidad necesitamos fibra? Y esta pregunta la contestamos fácilmente tomando en cuenta que la fibra, como vimos, es un carbohidrato, ya que en 2005 un reporte de consenso de ingesta nutricional de referencia del Instituto de Medicina de Estados Unidos lo dejó claro. El límite más bajo de carbohidratos en la dieta compatible con la vida humana es 0, tomando en cuenta que se consuman suficientes cantidades de proteínas y grasas. Así es, el metabolismo humano no requiere de carbohidratos de los alimentos. Contrario a lo que sigue pregonando el Consejo Nutricional de asegurar incluir entre 40 y 60% de carbohidratos en la dieta, los sacáridos no son necesarios de conseguirse de los alimentos. Lo que sí es necesario obtener de nuestra comida son proteínas y grasas. Así que, si no necesitamos consumir carbohidratos, no necesitamos consumir fibra. Entonces, ¿por qué siempre ha existido el consejo de consumir fibra y la aseveración de que necesitamos cierta cantidad para la salud? La explicación completa es larga y la dejaremos para otro video.
De hecho, es tan interesante que incluye hasta la influencia de religiones en las políticas nutricionales y de salud. Pero la versión resumida es que este consejo no está basado en evidencia científica suficiente, sino más bien en ideologías y observaciones que no se investigaron más allá de relación y no en cuanto a causa y efecto. Similar al caso del colesterol y las grasas que ya analizamos en otro video. Pero que la fibra no sea necesaria para la vida no quiere decir que no sea útil. Y en parte esto es lo que ha fomentado la idea de que la fibra es necesaria y de que en general debemos consumir unos 25 o 30 gramos al día. Y la utilidad de la fibra no reside solamente en su habilidad para reducir la constipación y promover el paso de los alimentos a través del sistema digestivo, como se sabe popularmente. El metabolismo humano no podrá digerirla, pero la fibra sí puede ser digerida por especies de nuestra flora intestinal. Y de ahí que se considere, como menciona el Dr. Robert Lustig, endocrinólogo, autor de Fat Chance, alimento no para nosotros, sino para nuestros inquilinos intestinales. Pero antes de dejar clara la relación entre la fibra y la microbiota intestinal, necesitamos entender otro punto. La fibra no viene sola, al menos no la fibra natural que ha sido alimento humano por cientos de miles de años. El mayor beneficio de consumir fibra no reside ni en su capacidad de ayudarnos a evitar la constipación ni de alimentar a nuestra flora intestinal, sino en que los alimentos que naturalmente el ser humano consume ricos en fibra también son ricos en micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales, como las nueces, las verduras y las frutas. En otras palabras, cuando consumimos alimentos nutritivos y naturales, por defecto los consumimos con fibra, lo que significa que nuestra fuente principal de fibra no deben ser los cereales ni ningún alimento procesado. Y de hecho, si basamos nuestro consumo de fibra en esta regla de alimentos naturales, consumiremos más de la que las líneas guías recomiendan. Regresando a la utilidad de la fibra como nutriente para la microbiota intestinal, esta es un área de estudio nutricional que tiene mucha evidencia. Se sabe que la flora que habita nuestro intestino y que forma parte de nuestro sistema inmunitario aprovecha la fibra en nuestra comida para alimentarse y en sus procesos metabólicos producen como subproductos nutrientes que el cuerpo humano sí utiliza, como ácidos grasos de cadena corta. Estos inclusive promueven la salud del sistema digestivo, previniendo, por ejemplo, el cáncer de colon. Pero, si ni los carbohidratos ni la fibra son necesarios en realidad, ¿puede nuestra microbiota ser saludable sin fibra y en consecuencia fomentar nuestra salud aún sin consumirla? De inicio, la alimentación natural original del ser humano siempre ha incluido fibra de algún tipo, aunque sea en pocas cantidades periódicas. Pero la respuesta es que la salud de nuestra flora intestinal no requiere ingesta segura de fibra, porque se adapta a los alimentos que consumamos. La prueba más fehaciente de esta adaptación es el hecho de que se puede adoptar una dieta carnívora muy limitada en alimentos de origen vegetal y contar al mismo tiempo con una microbiota intestinal saludable. Por el contrario, si consumimos una dieta basada en alimentos ultraprocesados, rica en carbohidratos refinados y aceites de semillas, la microbiota cambia a una que promueve la obesidad. De modo que la clave está no en la cantidad de fibra, sino en la calidad de la alimentación. La conclusión de todo esto es simple y la podemos resumir en 3 puntos. 1. A pesar de lo que seguimos escuchando y leyendo, el consumo de fibra no es absolutamente necesario para la salud. 2. La fibra es necesaria cuando nuestra alimentación no es realmente saludable y se basa en alimentos refinados y ultraprocesados. Y 3. Si lo que consumimos son principalmente alimentos naturales y saludables de cualquier tipo, consumiremos la fibra necesaria o no la necesitaremos. ¿Cuál es esa alimentación saludable y natural? Ya lo hemos abordado en artículos escritos y en videos, pero seguiremos haciéndolo. Así que si no lo has hecho, suscríbete para estar pendiente y dale me gusta y comparte para ayudarnos a que más personas conozcan más de nutrición y salud.